le parezca algo que está pasado de moda o que yo creo que tiene mucho que ver con la actualidad, con cómo se va gestando el monstruo en esta historia. Lo digo porque a mí, cuando en los 60, 70, a mí me gustaba mucho, además del folclore, escucharlo a Cafrune, a Jorge Cafrune, que no era un gran innovador, él como autor así de cantante de folclore, pero era un tipo con mucha personalidad, una voz hermosa y con un volumen impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, las canciones que él cantaba les daba un giro, una personalidad, un color, que bueno, que realmente... Y él además, como era la época, eran canciones con mucho contenido. Las letras tenían mucho contenido sobre la vida sufrida de los trabajadores del campo, de aquella época, no de los ojeros de ahora, ¿no? Claro, Se no. aprovecharon de esa historia anterior. Pero sí del peón de campo, como era el Orejano, como Coplas del Pasado Perseguido, que era de Atahualpa, y él la vuelve a poner así como una canción popular. Y gracias a él era peronista, ¿no? Uh-huh. Pero no era una persona que, no era un tipo que hacía declaraciones políticas ni nada. El tipo hacía lo de él, que era cantar. No eran las entrevistas que se le hacían a él, no eran entrevistas políticas, no, tenía un rollo político, pero sí las canciones con contenido, no partidario, sino reflejando esas situaciones de la realidad, canciones muy lindas, y después canciones de amor, canciones... Cuando llegue el alba, Sí, es no, es una hermosa. cosa espectacular Tenía cantada por canciones Cafrune, hermosas. espectacular. Y él como persona era un gran tipo, un tipo grandote, todo peludo, de una barba frondosa, siempre andaba vestido de gaucho, le gustaba andar a caballo, hacía un culto del caballo. Y gracias a él la conocimos a Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa era comunista. Uh-huh. Y estaba prohibida, no la dejaban cantar era joven, ¿no? Recién empezaba ella en su carrera, pero no la dejaban, la tenían prohibida en Cosquín. Y él surge a la fama en los primeros festivales de Cosquín, y en el tercero o cuarto, cuando él ya era famoso, él dice, bueno, yo sé que la comisión organizadora se va a enojar, pero yo quiero que conozcan a una cantante, pum, pan, y la metió de prepo a Mercedes Sosa, y a partir de ahí Mercedes Sosa, con esa voz enorme que tenía, impresionante, se fue convirtiendo, yo creo que en la cantante popular más importante del planeta, porque digo, esa voz de Mercedes Sosa era impresionante. Pero bueno, tenía esa característica Cafrune, y no le gustaba que le impusieran cosas, cuando él iba a cantar a Cosquín, le tocó la dictadura de los 60 de Onganía, y estaba intervenido el Festival de Cosquín. En esa época Córdoba no era mileísta, no votaba Milei, era una Córdoba rebelde. Hasta armaba cordobazos y todo. Era Córdoba del cordobazo, de la reforma universitaria. Entonces el Festival de Cosquín tenía fama de zurdo, así, era así lo que decían los militares. Entonces el festival estaba intervenido por un militar, que no entendía nada de folclore, pero estaba intervenido por un militar que fiscalizaba lo que se cantaba y todo. Y le querían imponer a él las canciones, y él le importaba tres pepinos, cantaba lo que a él se le ocurría. La muerte de Cafrune quedó un poco ¿Lo mataron? En la sospecha, porque la pregunta fue raro, siempre fue esa. Y ya que estamos, voy a pasar un chivo porque me parece interesante, porque al cumplirse 48 años de su muerte, él lo atropella un camión a la noche en la ruta a la altura de Benavides, un 1 de febrero del año 78, en plena dictadura. Apareció el muchacho que lo había atropellado el día siguiente. Él se murió porque queda muy
golpeado, con muchas costillas, huesos rotos, fractura craneal y todo, pero queda abandonado en la ruta, sin atención. El que lo atropella no lo atiende, lo abandona, pero al día siguiente, cuando llega la ambulancia, ya estaba muriéndose Cafrune. Se murió en el hospital de Tigre, donde le llevaron para atenderse, y al día siguiente el que manejaba la camioneta, que era un muchacho de 19 años, se presenta ante el juez, se llamaba Héctor Díaz, se presenta con el padre y declara que era de noche, estaba muy borracho, estaba manejando, y que Cafrune y un amigo que se llamaba el Chiquito Gutiérrez, que era un amigo personal de Cafrune, que lo acompañaba. Cafrune había empezado una cabalgata para homenajear a San Martín, que era desde la catedral hasta Yapeyú, y lo iba a hacer en 35 días, en cada 35 kilómetros por día, ¿no? Y haciendo postas hasta llegar a caballo a Yapeyú. Y el muchacho declaró ahí y nunca más se supo de él. No volvió a vivir en Benavides, desapareció de Benavides, se borró completamente. El juez lo dejó en libertad, no lo acusó de nada, y nunca nadie más supo qué había pasado con este personaje, con el asesino, ¿no? con el que lo había atropellado. La familia de Cafrune prefirió optar por conociendo las dos situaciones, y además de buena fe, las hijas sobre todo, prefirieron optar por la idea de que realmente había sido un accidente, porque no había pruebas suficientes como para demostrar que había sido un crimen. Bueno, el tema era que Cafrune estaba muy amenazado. Él estaba viviendo en ese momento, porque Cafrune ya era famoso en todo el mundo, venía de hacer giras en Estados Unidos, en Europa, y estaba viviendo en Europa, y había vuelto para participar en el Festival de Cosquín. Y muchas de sus canciones estaban prohibidas, estaban en una lista negra, que no se podían cantar, no se podían pasar por radio. Es más, en Radio Nacional, los discos que estaban prohibidos de Cafrune, eran discos en esa época, estaban rayados, o sea, los habían roto. Ni por las dudas. Para que no los pasaran. Y los operadores de sonido en el Festival de Cosquín tenían la orden de que si alguien empezaba a cantar, tenían la lista de las canciones, ellos tenían la lista de las canciones ahí, y la orden era que si alguno empezaba a cantarle alguna de esas canciones, ellos tenían que cortar el sonido. Bueno, Cafrune había llegado, esto fue a fines de enero, en el Festival de Cosquín. Cafrune llegó a Cosquín y fue a otro lugar público 2 días antes y se puso a cantar El Orejano, que era una de las canciones que estaban prohibidas por los militares. De Serafín J. García es el autor. Sí, porque le habían hecho famosos los... Una historia increíble, ¿no? Claro. Tipo que era anarquista y que era policía. No sabía eso. Pero le habían hecho famosa el dúo de los Olimareños. Y la había cantado, entonces la había tomado Cafrune, y la cantaba Cafrune con una polenta impresionante. Tremenda. La verdad, la cantaba mejor Cafrune que los Olimareños. Era muy buen cantante el tipo. Bueno. Tenía un volumen de voz, como era así, con esa grandote. Bueno, cantó El Orejano en ese lugar y lo metieron preso. Esto 3 días antes de la muerte, o 4 días antes de la muerte. Lo metieron preso, él tuvo que ir a declaró, porque al final entonces lo liberaron. Y fue a cantar a Cosquín el 31 de enero. El 28 de enero. Y él eligió una cantidad de canciones que no eran muy de protesta, digamos, de contenidos así. No tensar más, claro, era como el acto central del Festival de Cosquín,
¿no? Y estaba Menéndez entre el público, estaba el gobernador militar de la provincia de Córdoba, y el operador de sonido tenía un custodia militar para garantizar de que la orden se cumpliera, que si alguien empezaba a cantar algo que le cortaban el sonido, le tenían que cortar el sonido. Y además, en el público estaba el campo de concentración de La Perla. Entonces, varios de los represores de La Perla, había mujeres que estaban en el campo de concentración, y entonces habían ido con algunas de las prisioneras para disimular como si fueran parejas, a mezclarse entre el público del festival para detectar si había... Si alguno venía a saludarlas y lo... Claro. No, o para dedear, o para ver si había alguna reacción del público. Y cuando canta Cafrune, el público se pone delirante. Cafrune era el Festival de Cosquín. O sea... Y entonces el público le empieza a cantar Samba de mi Esperanza, le empieza a pedir Samba de mi Esperanza. Y Samba de mi Esperanza estaba prohibida por el nombre nada más. Por el nombre. Porque se llamaba Samba de mi Esperanza. Lo que pasa es que la gente la empezaba a cantar con un contenido, o sea, la esperanza, la palabra esperanza se había resignificado en ese momento en la dictadura. Pero la canción es una canción de amor. Claro. Era la primera que te enseñaban cuando ibas a aprender a tocar la guitarra. Sí, pero la había hecho famosa Cafrune. Era como una canción suya. Y además en cualquier peña, en cualquier fogón, lo primero que se cantaba era Samba de mi Esperanza. Y la gente le empieza a pedir, ¿no?, que cante la Samba de mi Esperanza. Y las autoridades le empiezan a decir, ojo, no te conviene cantar esto no te va a ir bien. Y Cafrune dice... Y el turco la canta igual. Sí, no, y él dice, yo sé que hay muchos que no le va a gustar y que voy a romper las reglas, pero si mi pueblo me lo pide, voy a cantar Samba de mi Esperanza. Y se pone a cantar Samba de mi Esperanza, y entonces Menéndez ordena que le corten el sonido, no le cortan el sonido, el sonidista se hace el bobo, se va trazando todo hasta que termina la canción, y ya cuando termina la canción no había forma. Claro, y una de las detenidas que después declara que estaba circulando con los represores de La Perla, del campo de concentración de La Perla, después declara que el capitán que estaba con ella dice, a este tipo hay que matarlo, porque tiene que aprender, le tenemos que enseñarles a que no hagan estas cosas. Y después ella dice que después que lo mataron, que murió Cafrune, había un chiste entre los represores de los campos de concentración que decía, portate bien, que si no te vamos a tirar encima la camioneta como hicimos con Cafrune. La idea de que podría haber sido premeditado viene por varios indicios, ¿no? Es decir, primero, la camioneta había trabajado para el Ministerio de Bienestar Social. López Rega lo odiaba a Cafrune también, y había dicho, este tipo con una guitarra es más peligroso que un ejército armado hasta los dientes. Había dicho López Rega en el 75, antes de irse del país, cuando todavía manejaba la AAA. Pero la AAA no dejó de existir, simplemente pasó a depender de las Fuerzas Armadas. Se oficializaron. Y la camioneta había trabajado para el Ministerio de Bienestar Social, había trabajado para López Rega en el 75, o sea, la camioneta que lo atropella. Uh-huh. Después están estas declaraciones, y después está el hecho de que en el momento que lo atropellan a Cafrune iba a caballo por la ruta, no había nadie en la ruta en ese momento, la camioneta lo atropella a Cafrune, y el chiquito Gutiérrez, que iba a caballo adelantado, la camioneta sigue hasta atropellarlo también al amigo de Cafrune. Si a Cafrune lo atendían en el momento, él podría haber sobrevivido a esa situación. Claro. Bueno,
Esos son varios indicios de que eso pudo... Y después esto, que desaparecieron los dos autores, el muchacho que fue a declarar y el Rarísimo. padre, desaparecieron, nunca más se supo nada de ellos. Fueron, declararon, el juez lo dejó en libertad, ni siquiera lo detuvo para hacer una averiguación o para hacer una investigación. Lo dejó en libertad y los tipos desaparecieron, supuestamente vivían en Benavides, nunca más en Benavides supieron nada de ellos. Y después es que esa fue una forma de operar que tuvo la dictadura, ¿no? Porque a dos obispos los mataron así, ¿no? Al obispo Angelelli en La Rioja lo mataron haciendo pasar como si fuera un accidente de tránsito. Cuando el obispo se estaba trasladando en la ruta, lo empujaron y le dispararon en una de las ruedas. Y hicieron digamos, provocaron el accidente en el cual se murió Angelelli. Y al obispo Carlos Ponce de León, que era de San Nicolás, que estaba reuniendo carpetas con testimonios sobre violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, él llevaba esas carpetas cuando lo atropelló un camión de frente. Todo el mundo dijo en ese momento que lo habían matado, pero todo lo hicieron pasar como si fuera un accidente. Y en ese sentido yo creo que Cafrune era, porque así después inmediatamente se exilió Horacio Guaraní, al rato se exilió Mercedes Sosa, y se fueron yendo los cantantes que eran más reconocidos por cantar canciones con contenido amenazados todos, social, y estaban todos muy amenazados. A él le habían dicho, Cafrune lo dice antes de empezar la cabalgata, él dice que lo habían amenazado de muerte, diciéndole que un zurdo como él no podía ensuciar la imagen del general San Martín. Y él muere en esas circunstancias. No, me interesaba recordarlo, porque la aparición de discursos violentos siempre esconden después acciones violentas. Claro. Y nosotros nos estamos acostumbrando demasiado a los discursos de odio y a naturalizarlos. Y atrás de esos discursos después siempre vienen o hay una violencia concreta, material, ya no discursiva, ¿no? Totalmente, así es. Carlitos Guimaraes, ¿qué tenés por ahí? Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a Tito ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me